Então, eu gostaria de agradecer muito o professor Ramon Gutierrez por esse tempo que dedica ao encontro conosco e a esse registro do seu percurso. E gostaria muito também de agradecer a presença dos professores Luciano Migliaccio, Renata Marquis de Almeida, Márcio Luiz Fernandes, que vão participar dessa entrevista, e a presença do Sérgio Ricardo Vilela, que também vai nos auxiliar no registro da entrevista. Muito obrigada a todos. Eu vou passar a palavra para a professora Renata, que vai introduzir esse momento. Muito obrigada, professora Marina. Fico muito feliz de estar aqui hoje, participando desse momento tão importante, muito emocionante para mim. O professor Ramon Gutierrez, né, essa honra e felicidade de falar dessa linda trajetória, né, irretocável e riquíssima, que mereceria aqui ser amplamente, né, revisitada, mas a gente não pode fazer isso. Então, nessa difícil tarefa, né, eu escolhi alguns pontos a serem destacados para o conhecimento do público acerca do professor Ramon Gutierrez, né, que não é somente a maior referência intelectual para todos aqueles que se dedicam ao estudo da história da arte, da arquitetura e do urbanismo na América Latina, mas também é dono dessa personalidade cativante, muito generosa, agregadora, e que tem sido há muitos anos aquela figura única que incentiva, motiva, inspira e reúne ao redor dele, através de conversas, eventos, publicações, exposições, livros, nós, pesquisadores latino-americanos. Então, o professor Ramon Gutierrez é pesquisador superior do Conselho Nacional de Pesquisa Científica da Argentina, doutor honoris causa das Universidades de Tucumã, Argentina, Ricardo Palma Lima, e Pablo de Sevilha, Espanha, além da Universidade Andina de Cusco, também no Peru, e Universidade Católica de Santa Maria, em Arequipa, no Peru. É professor honorário das Universidades de Engenharia Ricardo Palma de Lima, de San Agustín de Arequipa, da Universidade do Chile e da Universidade Nacional do Paraguai. É fundador desse importantíssimo Centro Latino-Americano de Documentação de Arquitetura, chamado CEDODAL, em Buenos Aires. É autor de mais de 200 livros, né? Eu tenho alguns aqui comigo, né, que são fundamentais sempre, né, para nós, e justo a presença desse lugar, né, chamado CEDODAL, em que a gente pode encontrar todas essas publicações que às vezes não temos, né, acesso aqui ainda no Brasil, e mais de 300 artigos sobre arquitetura e urbanismo na América Latina. É ilustre cidadão de Buenos Aires, declarado pela Assembleia Legislativa da cidade autônoma. Eu deixo aqui, né, também a minha gratidão pelo privilégio, né, de contar com o seu auxílio e a sua orientação desde 2005, quando eu conheci no CEDODAL, ainda no início do meu doutorado. Professor Ramon, não tem palavras para agradecer, quero deixar aqui registrado, por todo o apoio, por sempre ter uma palavra sincera, um conselho pertinente. Aproveito apenas nesse dia tão alegre e emocionante para todos nós do projeto Tempo, Memória e Pertencimento do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, para dedicar ao professor, sinceramente, como a minha maior inspiração, a minha atuação recém-iniciada, espero que floresça, como professora de História da Arte e da Arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Então, nosso enorme, em nome de todos nós pesquisadores aqui no Brasil,
Nosso muito obrigada e toda a nossa gratidão, professor. Gracias a ustedes. Siempre. Beijo muito grande. Muito obrigada, Renata, por essa apresentação. Passo, então, a realizar as primeiras perguntas, né? A nossa primeira pergunta é referente ao tema do seu trabalho com as missões jesuíticas nos territórios guaraníticos. E a nossa pergunta é essa: quando e como o senhor começou a trabalhar nesse tema? Bueno, una cosa es el trabajo intelectual, la lectura, otra cosa es el trabajo con el conocimiento físico del sitio y de las condiciones. Yo viví en Buenos Aires, donde me recibí de arquitecto, fui profesor en la universidad hasta 1966, en que un golpe militar intervino en la universidad y entonces me fui de la universidad y me radiqué en el interior del país, a 1000 kilómetros de Buenos Aires, en Resistencia, una ciudad, capital del Chaco, pero que estaba justamente en el área propia de la región guaranítica, frente al litoral argentino de Corrientes, donde se hablaba el guaraní todavía en buena parte de la población, y donde existían las condiciones reales para una posibilidad de trabajar, de estudiar. Me dediqué entonces, allí conocí por primera vez en el año 1967, fui a las misiones de la Argentina, y en 1968, con el doctor Ernesto Meder, que era en ese momento profesor de la Facultad de Humanidades, historiador, fuimos juntos a las misiones del Paraguay. Y entonces allí yo entendí de que estaba ante una realidad distinta de aquello que había estudiado respecto a lo que era o lo que significaba la arquitectura, el urbanismo. Y entendí, por ejemplo, que estaba ante un urbanismo distinto, un urbanismo de una concepción barroca, frente al urbanismo renacentista que caracterizaba toda la primera formación de las ciudades hispanoamericanas en el continente. Lo segundo es que entendí que era un sistema distinto. Estaba ante una demostración de parte de esos 30 primeros pueblos que habían conformado la última fase, digamos, de las misiones, y era un sistema distinto de la traza de cuadrícula, del sistema de loteo y de reparto de tierras, del sistema de organización de la plaza respecto a los sistemas tradicionales de las ciudades españolas, y por lo tanto entendí de que esto requería, digamos, dos cosas fundamentales. Primero, analizar el porqué de esta causa, y el segundo, determinar cómo era la capacidad de una planificación tan pragmática como para realizar un conjunto en un territorio tan amplio de pueblos hechos con otro sistema distinto. Y porque ese sistema distinto respondía a determinadas causas que me parecían que eran fundamentales tratar de explicarlas. Fue así que el primer trabajo que publicamos fue en el año 68 sobre la imaginería de las misiones. Cuando llegamos, los pueblos del Paraguay tenían la peculiaridad de que no habían sido, digamos, destruidos en ese proceso de la guerra de fronteras entre Portugal y España, o entre Paraguay y Argentina durante el periodo de la independencia. Y por lo tanto, eran los únicos pueblos que habían mantenido, digamos, su propio lugar, y mantenían también sus propios testimonios, entre ellos la imaginería, que estaba absolutamente arrumbada, abandonada, juntada en cuartos, en muy mal estado. Con el profesor Meder hicimos un primer relevamiento rápido de lo que allí había, un inventario, y publicamos eso en el Instituto de Arte Americano de Buenos Aires. Fue el primer inventario que se realiza así, más allá del inventario de la expulsión de los jesuitas que se había realizado en 1768. De tal manera que
esta fue la primera aproximación. Inmediatamente después trabajé sobre el tema del urbanismo. En 1971 y en 1974 publiqué sobre los sistemas productivos, la organización social y al mismo tiempo la resultante espacial que había generado todo este sistema de las misiones jesuíticas. Y claro, a medida que uno va entrando en el tema, se va dando cuenta de cosas muy, pero muy importantes. En primer lugar, tratar de definir cuáles eran las características, digamos, de este urbanismo. Definir también el origen de las ideas que habían expuesto esta circunstancia. Y ahí vi, por ejemplo, una cosa notable. Se trataba de un conjunto de pueblos que reunían en el momento máximo hasta 150.000 habitantes. Si yo sumaba la cantidad de habitantes que tenía Buenos Aires, Montevideo, Asunción, Santa Fe, Corrientes, no llegaba a los 150.000 habitantes. Es decir, que organizar una población de ese tipo, alimentarla todos los días, vestirla, hacerla participar de las actividades y mantenerlos unidos, era un desafío realmente impresionante. En un conjunto, digamos, de actividades coloniales, como era la que se dependía en una región periférica, marginal, de frontera, además, con los conflictos que eso implicó de hecho, era un tema que realmente valía la pena verlo, pero verlo en esa dimensión, es decir, en la dimensión amplia, la dimensión integradora de ese proceso. En el año 74, en el año 70 estuve un año en España trabajando con una beca exterior del Consejo de Investigaciones Científicas de la Argentina, y ahí trabajé mucho las fuentes documentales del Archivo de Indias, encontré un material bastante interesante sobre el tema, y después de esto, en el año 74 y 75, estuve en el Perú, trabajando en la zona del Cusco para la UNESCO, en la dirección de un curso de posgrado sobre patrimonio, de formación y capacitación de arquitectos, historiadores de arte y arqueólogos, que me había sido concedido. Entonces, yo aproveché ese tiempo para recorrer mucho la zona sur del Perú, y ahí en Juli, justamente la primera ciudad que el primer pueblo que en realidad los jesuitas asumen para expresar su forma de trabajo, me encontré con un poco explicaciones previas que ayudan a entender en una visión más amplia lo que había sucedido con las misiones. En esto es necesario entender que la orden de los jesuitas es una orden que estaba planteada de una manera con un objetivo central, que era la capacitación de los que llamaban ellos aquellas personas de la sociedad que podían dirigir la sociedad, es decir, la capacitación de los electos. Esta capacitación de los electos implicaba básicamente la formación a través de las escuelas, la formación a través de las universidades, es decir, generar elementos didácticos que capacitaran en una formación integrada que permitiera que esas personas tuvieran un peso, una gravitación en la sociedad. Con el mundo indígena y la evangelización, los jesuitas no tenían una estrategia basada en este tipo de planteos. Ellos hacían una evangelización a través de lo que llamaban las entradas, es decir, iban hasta el lugar, predicaban y regresaban a sus colegios, ¿no es cierto?, a sus recintos, de una manera directa, porque entendían que la convivencia con los grupos indígenas implicaban otra serie de factores cuyos objetivos les era muy difícil de realizar a partir de la propia visión que tenía la Compañía de Jesús para sus objetivos.
El virrey Toledo plantea entonces al rey de que se lleve a los jesuitas de América porque no sirven para evangelizar. No tienen, digamos, la disciplina ni tienen la vocación que las otras órdenes religiosas, dominicos, franciscanos, agustinos, manifestaban. Esto fue origen de un conflicto bastante serio, que se vio inclusive en otros lugares, la expulsión primero de los jesuitas en Arequipa, en otros lugares, porque el virrey no les daba permiso para sentarse, y finalmente una negociación que llevó a que los jesuitas aceptaran un pueblo como prueba, pero lo aceptaron sobre la condición de que ese pueblo se convirtiera en un laboratorio de idiomas, es decir, el lugar donde los jesuitas iban a aprender los idiomas de las distintas etnias indígenas. Y entonces, de esta manera, ¿no es cierto?, poder contribuir al sistema de la enseñanza, que era el tema central sobre el cual ellos trabajaban. En esta idea, Juli fue un pueblo que habían tenido los dominicos y que los jesuitas convirtieron rápidamente en una estructura adaptada inclusive a la misma estructura que tenían los indígenas del mundo, digamos, incaico. Los del Anan arriba, los del Urin abajo, ¿no es cierto? Es decir, las dos parcialidades, las formas de relación entre ellos, ponían una iglesia para la cabeza parroquial, otra iglesia para el otro sector, es decir, uno arriba y otro abajo, y después también hicieron una distribución en las 4 iglesias que formaron finalmente, por la cual se enseñaba un idioma en cada una de ellas. Se enseñaba en una el quechua, el otro el aymara, el otro el puquina, que era el idioma de la zona del lago Titicaca, y finalmente el mojo, que era el idioma de la selva. Con lo cual ellos formaban entonces a los religiosos que habrían de hacer las entradas, digamos, a los grupos étnicos. El resultado de Juli fue de tal magnitud, pasó prácticamente de 1.500 habitantes a 10.000 en un puñado de años, porque los indígenas entendieron rápidamente que ese era el lugar donde tenían mayor protección. Los jesuitas vieron, por ejemplo, de que los indígenas de todos los pueblos eran de alguna manera utilizados, esclavizados en el sistema de trabajo. No se pagaba el trabajo del indígena, siempre se ajustaba a la idea de la encomienda o de la mita, es decir, los trabajos que debían pagar ellos o hacer ellos para poder pagar su tributo. Y entonces esta situación llevó, en definitiva, a que ellos entendieran de que no podían admitir la existencia de pobladores blancos dentro del pueblo, y el pueblo debía cerrarse. Pero, claro, Juli estaba dentro de un área donde se sacaban indígenas para ir a trabajar a Potosí, a la mita de Potosí. Entonces se inventaron lo que se llamaba el indio de bolsillo, o el indio de fatrilquera. Nosotros pagamos un indio de otro lado para que reemplace al poblador de Juli, porque nadie se va de Juli. Porque el que se va de Juli en Potosí muere o se queda en Potosí. Y mientras estos poblados se iban despoblando, iban perdiendo sus habitantes, esta posibilidad de afianzarse, de quedarse, de estar en los pueblos, significaba la posibilidad de crecimiento del pueblo. El desarrollo de su economía, el desarrollo de las estructuras familiares, el desarrollo de la producción y la organización de este sistema. Y de ahí surge claramente la idea de cómo trabajar sobre la evangelización por parte de los jesuitas. Y de allí nace, justamente con el padre Diego de Torres, la idea de las misiones del Paraguay. Y manda a los primeros jesuitas al Paraguay con esta idea de organización. Es decir, yo creo que ahí era donde yo empecé a armar, digamos, de alguna manera la urdimbre de lo que había significado la propia experiencia como un elemento esencial. Y entender de que esto no venía de Europa, que esto no venía de la mirada inclusive de los jesuitas respecto a la evangelización. Esto venía de una experiencia de trato con el indígena y con el mundo indígena, un respeto
La enseñanza del idioma fue una idea clave. Fue quizás la gran contradicción que tuvieron los jesuitas con el rey y con el mandato que los obligaba a enseñar el español. Y ellos, en definitiva, en las misiones guaraníticas, hicieron todo en guaraní. Hasta las publicaciones, todas las publicaciones que se hicieron estaban en los idiomas de los indígenas. Por lo tanto, estamos ante una realidad donde se van estructurando a través del tiempo unas respuestas que tienen que ver con los modos de organización del mundo indígena, con la lengua del mundo indígena, etcétera. Es decir, un punto de apoyo muy importante a la valoración cultural de aquel mundo al cual ellos iban a evangelizar. Entonces yo creo que esa fue la idea esencial. Después, dos cosas pequeñas más para comentarles. Una de ellas, hice en el año 80 un trabajo sobre la decadencia de las misiones, analizando, sobre todo en el caso de Paraguay, que eran las que se habían mantenido, cómo la visión, yo diría casi neoliberal, de mediados del 19, sobre que los trabajos de la comunidad, de los indígenas que se había mantenido en esos pueblos, impedía, lógicamente, a los hacendados paraguayos que ocuparan las tierras de los indígenas. Entonces el presidente Carlos Antonio López les quita la comunidad y los libera. Según ellos fue un acto de liberación. Los indígenas ya no estaban sometidos a sus propios caciques, a sus propias organizaciones, sino que estaban liberados y podían ser lo que fueron, esclavizados, es decir, ocupados como peones en las haciendas que los propios paraguayos ocuparon, digamos, quedándose con las tierras de la comunidad. Este tema también entonces lo pude demostrar trabajando con el archivo de Asunción, muy claramente a través de los relatos de los mismos administradores que el gobierno paraguayo colocó en esos pueblos, ¿no? Es decir, cómo la decadencia de esos pueblos había estado claramente marcada por el hecho de la destrucción del régimen o el sistema de comunidad que allí existía. Después, en el año 82 ya trabajé, hice una publicación que creo que fue importante. Había estado trabajando en Río de Janeiro, en el IFAM, con Augusto Silva Telles, que me había facilitado. Ahí encontré en Itamaraty, en el archivo de Itamaraty, el álbum de Cabrer, donde estaba el dibujo de San Miguel, del pórtico de San Miguel, y estuve trabajando con documentación de San Miguel y mostrando cómo había sido un proceso creciente de europeización de la arquitectura a través de la presencia de Primoli, uno de los arquitectos italianos, jesuita, y fundamentalmente los cambios tecnológicos que la utilización de la cal va a significar para el trabajo de la madera a la piedra y viceversa, ¿no? Entonces, todo esto fue un trabajo que publiqué en el año 82 sobre la evolución constructiva y las transformaciones en San Miguel, y después demostrando, cuando expulsan a los jesuitas, que para hacer el retablo de San Miguel, los caciques indígenas de San Miguel tuvieron que ir a Buenos Aires a buscar el maestro tallista, escultor, que les hiciera el retablo principal, porque habían perdido totalmente sus capacidades propias de los talleres artesanales. Es decir, que esto mostraba también cómo la decadencia no era solamente una decadencia económica o de poder político, de presencia territorial, sino también una pérdida de los propios valores que habían adquirido. En esos años, y esto es terminando con esta idea, me llamaron de Itamaraty justamente para que fuera a dar unos cursos a los diplomáticos que se estaban formando en el Brasil, para explicar este tema de cómo se integraban el tema de las misiones jesuíticas en la cultura propia del Brasil y la importancia que esto tenía. Y bueno, yo me permití también vincularlo a ciertos hechos como el nacimiento de Getúlio Vargas en Borja o de Django Goulart, es decir, la realidad social que esto implicaba, es decir, un mundo que en definitiva tenía ya experiencias concretas de
ciertas formas de relación con el medio, con el soporte territorial y con todos estos elementos que estaban allí marcados. Bueno, creo que con esto te cuento un poco hasta los años 80 lo que podemos, las formas de aproximación, yo diría en capas, ¿no?, sucesivas que fue teniendo el tema. Muitíssimo obrigada, professor. Nesse percurso, nós fizemos percurso também ao longo da história das próprias reduções, desde o começo até a decadência, até o sentido para o presente mais nosso, contemporâneo. E justamente a nossa segunda pergunta vai pouco nessa direção, ou seja, a questão do patrimônio histórico, monumental e documental das missões, né? Então, a gente gostaria que o senhor comentasse algo que muitas vezes aparece nos seus textos, ou seja, a importância de compreender esse patrimônio considerando a questão do território em seu conjunto e como vestígio de sistema econômico, político, religioso e social integrado, e não apenas como pontos isolados e fechados em âmbitos nacionais, né, que é, às vezes, algo que aparece, sobretudo, olhando na vertente brasileira, né? Então, a gente gostaria que o senhor comentasse a importância dessa visão de conjunto que tanto é ressaltada em seus trabalhos. Obrigada. Bueno, yo creo que podemos entrar por varias partes, ¿no? Una, pensar simplemente que la cultura no tiene las mismas fronteras políticas ni económicas que tienen otros campos, ¿no? Es decir, tiene otras realidades, y esas realidades tienen importancia para ayudarnos a entender la situación. Yo creo que de las cosas más notables de las misiones jesuíticas está, sin ninguna duda, la planificación. Es decir, la capacidad de planificación de los jesuitas habla de una orden que en todos los aspectos, digamos, se preocupó. Cuando uno ve las rendiciones económicas de ellos, los censos de población, las cartas anuas con las explicaciones sobre las circunstancias de las pestes y los muertos y las variaciones entre los distintos sectores, bueno, uno entiende que realmente esto en el siglo XVIII marcó un parangón sin límites con respecto a otras órdenes religiosas e inclusive con las propias administraciones políticas locales, regionales, ¿no? Esto por un lado. En segundo lugar, lo que les mencionaba sobre la población y las circunstancias de movilidad, la idea de un manejo, digamos, también planificado de los pueblos. Cuando tenían más de 3.000 habitantes, habitualmente subdividían el pueblo y creaban uno nuevo. Después, con el proceso de la concentración que origina digamos, la expulsión de los jesuitas, algunos de los pueblos llegarán, como Yapeyú, a tener hasta 8.000 habitantes. Es decir, que hay pueblos que entran en colapso porque no tienen esta posibilidad de control y de reorganización que estaba marcada. Inclusive uno puede ver hasta cosas más notables, por ejemplo, como en el control demográfico, cuando había pestes y había mortalidades importantes, no solo había sistemas sanitarios, pensando en nuestras pandemias de hoy, los jesuitas, cuando tenían declarada una pandemia, una peste, lo que hacían era hacer dos pueblos distintos, es decir, 3 pueblos hacían en definitiva. El que estaba con la peste, otro donde iban a parar las personas que tenían la peste, y otro en el medio donde estaban las personas que estaban vinculadas a los que tenían la peste, es decir, los posibles candidatos a ser contaminados. Esto armaba un sistema de rápida, digamos, respuesta para rápida respuesta para una situación como esa. Lo cual demuestra esto, ¿no? Planificación, capacidad, una inteligencia muy claramente marcada. Lo segundo que me parece importante es que no hubo más que una idea central de unidad. Es decir, y unidad no significa homogeneidad.
cada uno de los pueblos tenía que tener su propia capacidad de manifestación, de expresión, inclusive de localización de aquellos elementos que eran básicos para mantener un sistema. Y este es el problema que tiene que ver con el territorio, y por ahí muy claramente, nuevamente, se nos aplica una lectura que es una lectura europea, la lectura puntual del monumento, la lectura del conjunto, digamos, solo vinculado, patrimonial, sin entender de que ese conjunto no tendría ninguna posibilidad de explicarse si no fuera a partir de la lectura justamente de ese territorio y sus potencialidades. Yo siempre digo que el caso de las misiones, que es un caso planificado, no es tampoco el único. Yo pienso que en el caso concreto de los pueblos mineros del Brasil, ¿no es cierto?, de Minas Gerais, debería ser planteado con la misma idea, es decir, un territorio que tiene modos de comunicación, formas de producción, complementación económica, formas de circulación, es decir, todo lo que en definitiva permite entender cómo resulta este sistema, un sistema exitoso desde un punto de vista económico en ese caso, o político en otros casos. Pero en fin, lo que quiero decir es que hay que tomar el problema en la complejidad que tiene y no tomarlo simplemente en las manifestaciones emergentes, que además son casuales. Estos pueblos son los que nos quedaron de unos restos de pueblos que a lo mejor no fueron ni siquiera los más importantes en su momento. Es decir, que también hay que mirarlo en esa perspectiva. A partir de esto, lo que nosotros pudimos verificar también es que en esa planificación los jesuitas eran los únicos que hacían cartografía histórica. Es decir, no encontramos ni en los dominicos, ni en los franciscanos, ni en los agustinos esta idea de control del territorio, la identificación de los mecanismos de comunicación a través de los ríos, la localización de las estancias en los lugares donde se formaban los rincones, que justamente los ríos permitían controlar la posibilidad de hacer los arreos del ganado hasta esos lugares y desde allí redistribuirlos, es decir, utilizar inteligentemente, ¿no es cierto?, el territorio como un elemento propio para esto. Determinar qué pueblos eran pueblos ganaderos y qué pueblos producían la yerba mate y qué pueblos producían el algodón, qué pueblos trabajaban las artesanías y qué pueblos eran los que hacían los barcos. Es decir, todo esto estaba claramente estipulado a través de dónde se localizaban los pueblos, qué potencialidades tenían, cómo se estructuraba. Todo esto era planificación y no hay otra cosa. Es decir, en esto yo creo que es donde nosotros podemos entender que esa planificación tenía que ver con un territorio. Y no nos hemos ocupado, lamentablemente, del territorio. Aún hoy estamos redescubriendo todavía corrales de la época jesuítica, estamos descubriendo caminos, estamos descubriendo restos arqueológicos de pequeñas capillas rurales, de los paradores de las cabeceras de estancias, en fin, estamos descubriendo diques, estamos descubriendo abastecimiento de acueductos, en fin, estamos descubriendo lo que existió, es decir, aquello que en definitiva estaba marcado. Pero todo esto lo hemos olvidado, lo hemos cerrado. Acaba de producirse en Uruguay el casco de una estancia, ¿no es cierto?, con corrales jesuíticos que se acaban de descubrir y que ya está declarada patrimonio, pero estamos todavía haciéndolo. Y lo que logramos fue que en el Mercosur pudiéramos coincidir con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, y con Bolivia inclusive, de que teníamos que saber mirar el territorio y que declaramos patrimonio del Mercosur, para el Mercosur, el territorio de las misiones jesuíticas. Esto originó, bueno, algunos cimbronazos, pero como me dijo un colega brasileño, eso es casi la mitad de Río Grande do Sul. ¿Qué problema hay? Te digo, no hay ningún problema. Estamos hablando de una unidad cultural, estamos hablando de un territorio común, estamos hablando en definitiva de una lectura que nace de una realidad objetiva. Y no podemos perderla de vista para simplemente plantearnos un problema de orden geopolítico que no es nuestro problema. Nuestro problema es valorar un hecho cultural y social como el que las misiones jesuíticas han significado y que desde mi punto de vista es el más importante de la época colonial en toda Sudamérica. Le digo, no vamos a encontrar otra cosa similar, como
proyecto propio, es decir, no como proyecto colonial, sino como un proyecto donde, bueno, justamente hubo una capacidad, digamos, de un aislamiento, un cierto aislamiento muy grande. Pero esta es una realidad. Entonces, bueno, creo que esto lo entendimos, lo valoramos y lo aprobamos. Es decir, hoy sabemos de que lo que tenemos como patrimonio cultural del Mercosur son los territorios de las misiones jesuíticas en toda su dimensión. Entonces, creo que allí puedo explicar entonces esta idea fundamental. Ahora, este territorio, ¿cómo se mantenía? Y esto es el otro gran tema, ¿no? Por un lado, se mantenía con un trabajo interno donde la tierra se dividía entre la tierra de comunidad y la tierra propia. Es decir, el Tupambaé, la tierra del Dios, de la comunidad, y la tierra propia de cada Lapambaé, que era la tierra propia de cada grupo familiar. Y se dedicaban 3 días de trabajo a uno, 3 días de trabajo al otro. Es decir, había una distribución del trabajo. Por otra parte, había un sistema, y el sistema era el sistema de los jesuitas. Ellos tenían sus sistemas de venta y de comercialización de la yerba mate, ¿no es cierto?, a través de los colegios que estaban en las ciudades. La yerba mate de las misiones guaraníes llegó hasta Costa Rica. Es decir, encontramos testimonios de que hasta allí se llegaba con la yerba. Me fue habitual cuando trabajé en el Cusco encontrar en los archivos cantidades de menciones de la yerba mate del Paraguay como de la cera de chiquitos, de las misiones de chiquitos que llevaban la cera. Entonces, todo esto son cosas que nos incitan a entender que era un territorio que además tenía una capacidad de una dinámica que el mismo sistema de planificación de la Compañía de Jesús era el que sustentaba este tema. Entonces, no podemos tampoco circunscribirnos al territorio. Debemos saber de que esto constituye un sistema que también tiene prolongaciones culturales significativas. Y entonces tendremos que hablar. Bueno, podemos seguir hablando y pensar, bueno, ¿cuál era el proyecto? Porque este es el problema. Cuando yo veo una biblioteca como la del pueblo de Candelaria, donde había 2.500 libros, y cuando sé que en la ciudad más importante, de Buenos Aires o en Montevideo o en Asunción, la biblioteca más importante tenía 30, 40 libros, me estoy preguntando a dónde estoy yendo. ¿A dónde estoy yendo? Porque evidentemente en cada uno de esos pueblos había 2 jesuitas que no se podían pasar todo el día leyendo. Y había 3.000 indígenas, de los cuales seguramente no leían todos tampoco. Es más, los libros que los jesuitas imprimieron, y hay que pensar de que estamos hablando de una imprenta en las misiones jesuíticas 100 años antes de que llegara la imprenta al Brasil, y que la llevó el rey, además, de Portugal. Es decir, que también tenemos que pensar qué significa esto como hecho, y además publicando en guaraní. Es decir, lo que se planteaba como idea fundamental era que la unidad estaba planteada en relación con el idioma, las creencias, el dominio del territorio, el manejo de ciertas formas de persuasión y, por supuesto, también el manejo de los caciques. Es decir, los caciques mantuvieron su cacicazgo y los hijos de los caciques fueron formados por los jesuitas para ser caciques. Es decir, hay que entender, y esto sucedía en el Cusco, por ejemplo, en la ciudad de Cusco, los hijos de los caciques de toda la región iban a estudiar al colegio de los jesuitas, donde se les enseñaba a ser caciques. Es decir, todo esto es la formación de los electos. Es decir, en el fondo hay esa misma idea detrás de este tema, ¿no? Así que yo creo que ahí podemos entender otra dimensión del asunto. No sé si está claro o si le sugiere alguna pregunta o lo que fuese, ¿no? Está clarísimo, está clarísimo. Eu gostaria
bom, se a Renata, o Luciano, o Márcio não têm outras perguntas, eu gostaria de continuar mais com duas perguntas, se possível. Pode ser? É possível? Sim, sim. Essa resposta que o senhor nos deu, nos apresentou algo muito interessante, quer dizer, a gente tem que olhar esse fenômeno e o projeto que deu vida a esse fenômeno é um projeto que nasceu de uma experiência de convivência que os jesuítas realizaram com os índios, né, com os guaranis, né? E aí eu gostaria de, nesse sentido, pedir para o senhor comentar dois textos que o senhor escreveu na introdução de seu livro de 1983, Arquitetura e Urbanismo na América Latina. Na introdução do livro, tem uma primeira frase que nos chamou a atenção. O senhor escreve assim: as premissas culturais eurocêntricas dos estudos sobre o barroco colonial marginalizam a valoração de nossa própria realidade. Assim fomos assumindo como própria a história dos outros. Fim da citação. A pergunta é se o senhor poderia explicar melhor essa afirmação, que nos parece ter uma importância decisiva sobre a relação entre as premissas culturais eurocêntricas e a marginalização da nossa própria realidade. Inclusive, muito significativa essa afirmação pensando no presente. Depois tem uma outra frase, mas eu vou ler depois. Agora vou esperar que o senhor responda essa primeira pergunta. Bueno, yo creo que hay un tema que es bastante simple. Yo no puedo explicar la realidad, mi propia realidad, si la miro desde otra parte. Es decir, si la analizo mirando desde otra parte. Mi realidad es la mía, es la que tengo, es el lugar donde estoy, donde vivo, donde... Si yo quisiera explicar mi situación a partir de lo que sucede en otra parte, evidentemente estaría equivocado. Sin embargo, es lo que hemos hecho. La colonización pedagógica ha sido una colonización tal por la cual nosotros todos hemos sabido muchísimo de los pies negros de los apaches y de los sioux y nada de los guaraníes. Hemos sabido mucho del Oni, del Obi, del Arno, del Sena, de todos los ríos del Yansequiano, voy a saber cuáles más. Pero nadie nos habló del Paraná, ni nos habló del Uruguay, ni del Pilcomayo. Hemos convivido, digamos, con una formación que ha pretendido ubicarnos en el mundo, en una visión universal a partir de Europa, pero no a partir de nosotros mismos, con lo cual el mundo que podíamos aspirar a ser era un mundo que nos era ajeno. Y debíamos asumir la ajenidad como hecho propio. Cuando en los años 14, 15 del siglo XX, algún argentino, algún mexicano, resolvieron plantearse la necesidad de analizar con valores la propia arquitectura o las propias manifestaciones del arte, inmediatamente fueron calificados de temas que dieron polémica durante prácticamente 50 años, hasta casi, yo diría, el último tercio del siglo XX, en el cual hemos sido acusados de anacrónicos, de provinciales, de gente que no entiende, ¿no es cierto?, la verdadera cultura. Y claro, somos anacrónicos porque somos anacrónicos del tiempo de ellos, somos sincrónicos con nuestro propio tiempo. Yo no tengo por qué tener el mismo horario, ni lo seguimos teniendo tampoco. Esta es la realidad más simple. Somos provincianos porque como ellos se colocan en el centro, los que están afuera son los que están en el margen, ¿cierto? Como somos provincianos, estamos afuera, estamos al costado, estamos lejos, estamos, como se quiere llamar, somos de la periferia de ese centro. Y si nosotros fuéramos nuestro propio centro, ¿qué pasaría? Si nosotros empezáramos a mirar a partir de nosotros mismos, si empezáramos a mirar a partir de nosotros mismos, organizaríamos nuestra escala de valores a partir de nuestra propia realidad. Y esa es la que nos permite realmente entendernos.
es la que nos permite culturalmente expresarnos, es la que nos permite vernos en los aciertos, errores que tenemos habitualmente, es decir, que no nos engaña, digamos, la circunstancia. Entonces, este ha sido, yo creo, lo esencial, no explicarnos, ¿no es cierto? No explicarnos de una manera que no es la nuestra. Y de alguna manera, cuando no pudieron explicarnos totalmente, en el siglo pasado, en el siglo XX, llegaron a una especie de respuesta que seguía siendo subvalorativa, pero que era, bueno, sí, estamos hablando de arquitectura española, arquitectura europea, pero decoración americana. Ya está. Como si la decoración pudiera ser un hecho aislado, digamos, que no tuviera nada que ver con la arquitectura, o como la arquitectura que se hiciera era un hecho aislado de la propia realidad y de las respuestas que las necesidades vivenciales generaban. Entonces aquí, con esta especie de ecuación, nos contemplaban en esta forma de mirarnos. Claro está que cuando no pueden explicarnos, cuando todavía no nos pueden explicar cómo hacían los incas para hacer las piedras del Cusco, o como no sabían cómo se hacían las rayas de las líneas de Nazca, ¿no es cierto? Aparecen los extraterrestres. Eso fueron los extraterrestres, porque no puede ser que esta gente tan poco culta y tan indígena, ¿no es cierto?, pudieran hacer este tipo de cosas. Y así estamos, es decir, seguimos estando en esta ubicación desmedida de una incapacidad, porque les cuesta entendernos porque, como me sucedió en el Congreso del año 80 en Roma, ¿no es cierto?, me querían explicar de que no estaba Romini y Bernini cuando ellos caminaban por las calles de América. Y claro, que no, estaban buscando algo que no existía, pero no hicieron el esfuerzo por entender lo que existía y verlo en la perspectiva no de Bernini y de Romini, sino en la perspectiva de lo que realmente se hacía, y por qué se hacía, y con qué se hacía, y de qué manera se hacía, y qué opciones se tenían. Entonces, este es el punto de arranque de este problema. Y cuando yo les decía, realmente no es posible entendernos mirándonos desde afuera. Es necesario mirarnos desde dentro, mirarnos desde acá, comprendernos desde acá. Esto es, yo creo, el punto de partida de toda esta cosa. Y parece obvio, pero sin embargo no ha sido obvio. Ya ha sido más de un siglo de discusiones para llegar a este punto. Nessa mesma perspectiva, nos chama muito a atenção, na mesma introdução, a maneira como o senhor coloca a posição do historiador. Vou ler o trecho que nos chamou a atenção. O senhor escreve assim: a crítica na história pode ser objetiva, desde que o historiador explicite sua escala de valores, de maneira que qualquer possa encontrar referência nela de suas opiniões. Nosso livro não quer ser ascético, mas comprometido, voltando-se nossa opinião para uma visão nacional, que concebe a América como um projeto de pátria grande, e seu destino num horizonte que potencia nossa indubitável unidade cultural. E ainda num trecho mais para frente, ver nossa cultura com olhos melhores, entendermos a nós mesmos, é o ponto de partida e apoio para a ação que hoje se requer. Apesar de tudo que nos tem ensinado ao longo dos séculos, o homem culto é aquele que conhece profundamente sua própria cultura, não que sabe muito das culturas dos outros. Esperamos, com esse trabalho, contribuir a conhecermos. Nos chamou a atenção esse seu texto, porque hoje se fala muito em perspectiva decolonial. Decolonização é um dos temas, né, mais discutidos nesse momento. Nos parece que nessas palavras do senhor, em 1983, já estava presente algo dessa perspectiva. Nós gostaríamos que o senhor comentasse um pouco essa posição de que um homem culto é aquele que conhece profundamente sua própria cultura. E o que isso implica para o trabalho do historiador? O que implicou na sua história de historiador? Muito obrigada. Bueno, yo creo que un hombre que sabe mucho de las culturas de los demás es un enciclopedista.
Es decir, no hay ninguna duda, tiene resuelto su problema, conoce lo que hay que conocer, es un Wikipedia andante. Entonces, muy bien, lo importante es que conozca también lo propio, porque él construye sobre su cultura. Y si no construye sobre su cultura y construye sobre la cultura de los demás, nos acultura a nosotros, con lo cual su colaboración en ese sentido es también la de construcción, pero no de la colonización, sino de la cultura. Es decir, otro problema adicional. Pero bueno, yo diría que cuando hablamos de deconstrucción y pensamos en la deconstrucción colonial, yo diría que lo que hay que plantearse es la deconstrucción del sistema, no de la realidad de lo que hemos sido. Y aquí hay un problema, no se trata de volver a ser precolombinos. No tiene ningún sentido plantearnos este tipo de respuesta. Me duele mucho, pero cuando yo veo que en el caso de Bolivia, por ejemplo, se pone en tela de juicio si debe declararse monumento y preservarse un edificio colonial, se está haciendo un criterio selectivo de lo que debe ser el patrimonio, que implica borrar con el codo, ¿no es cierto?, ciertos elementos que no deben ser borrados de la cultura. Yo creo que nosotros debemos asumirnos en plenitud con lo bueno y con lo malo, y que aquellas manifestaciones que tienen capacidad de expresar lo que son culturalmente hechos, ponderados, que son una herencia, que nos han quedado, ¿no es cierto?, tenemos que de alguna manera saber valorarlo. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con quitar los elementos propios de una mentalidad colonial, como decía yo, ¿no es cierto?, lo que mencionaba de la colonización pedagógica, es decir, no evitar toda esta manera de ver las cosas, pero al mismo tiempo no dejar de entender. Y yo lo podría decir quizás también no solo colonial, sino en el siglo XIX, cuando quisimos ser europeos. Hicimos esfuerzos notables en buena parte de nuestros países, sobre todo en el cono sur americano, ¿no es cierto?, por ser europeos. Y este era el proyecto, y sobre esto hacía, y civilización era Europa y barbarie éramos América. Es decir, todo esto ha sido planteado por nuestros gobernantes, por nuestros próceres, por una cantidad de personas que pensaron que esta era la alternativa. Por lo tanto, esa dialéctica yo creo que es una dialéctica que también es colonizadora y también ha sido, pero yo no voy a destruir, ¿no es cierto?, aquellas cosas que tienen valor patrimonial, que explicitan, digamos, lo que han sido nuestros procesos histórico-culturales, porque hay que asumirnos como somos. Es decir, esto también es una situación particular. Yo creo recordar, Maritain decía que el bien y el mal crecen conjuntamente en la historia. Es decir, que nosotros deberíamos entender claramente aquellas cosas que son buenas, aquellas cosas que son malas. Entender qué puede una cosa mala generar alguna respuesta buena y qué puede alguna cosa buena evitar de que sea una respuesta mala. Es decir, son formas de trabajar sobre la realidad concreta que tenemos. Y el punto de partida es nuestra propia realidad siempre. Yo creo que ese es... Y es una realidad que suele ser dura, suele ser difícil, suele ser muy condicionada, pero en fin, es la que tenemos y sobre la historia que nos toca construir. Yo creo que ahí estamos en saber valorar y entender lo que nosotros tenemos es un poco esta idea. Yo estoy de acuerdo con evitar la colonización pedagógica. No estoy de acuerdo con destruir o codestruir aquello que se entienda como colonial. Porque hay muchas formas de ser coloniales y hay que saberlas entender globalmente y no particularmente o singularmente o desde un recorte ideológico. Nosotros sabemos que la ideología es una manera de interpretar la realidad. Nos confundimos cuando creemos que es la realidad misma. La realidad pasa por un lado, la interpretación de la realidad es otro tema. Entonces, hay que saber manejar este tema también con mucha claridad. Perfeito, eu agradeço muitíssimo essa resposta, eu acho muito importante, esclarecedora ainda nesse momento, para nós, né, nesse momento que estamos vivendo. E agradeço muitíssimo essas respostas que são patrimônio também de vida, de experiência, de sabedoria, de conhecimento que o Senhor nos está transmitindo nesse momento.
Eu gostaria agora de perguntar se o senhor está cansado, se o Luciano vai poder fazer a outra pergunta, vamos interromper um pouquinho para dar tempo de tomar um copo de água. É uma pergunta práctica para não ficar muito pesado esse tempo. Ustedes quieran, no hay problema. Yo tengo el agua aquí, puedo tomarlo en cualquier momento. No tengo problema. Pode ser? Vamos em frente, então? Vamos para frente, sim, Então, vou passar a palavra para o professor Luciano, que vai continuar, então, com as perguntas. Obrigada, Luciano. Obrigado a vocês. Tomando os passos das palavras da última pergunta da professora Marina, eu queria destacar, queria que o senhor comentasse algo sobre dois conceitos que, ao meu ver, são muito importantes no seu trabalho, que dizem respeito, podem ser pensados como uma chave interpretativa da inteira história latino-americana, num certo sentido. Uma é o conceito de utopia, quando o senhor fala justamente que na América se implantaram utopias, se foram concretizadas utopias que haviam sido sonhadas, imaginadas em outros lugares do mundo, particularmente as utopias do século XVI, de Campanella, do Thomas More, que foram um horizonte para o discurso, para a civilização americana. E outro, um conceito extremamente útil, que é o conceito de transculturação. Quando, no seu trabalho, você fala, o senhor fala de transculturação como um conceito clave do desenvolvimento de uma cultura especificamente americana. E eu me pergunto, por exemplo, quanto, sobretudo não é que me pergunto, vejo, constato, quanto isso é importante, sobretudo do ponto de vista do estudo da história da arte. Pensando, por exemplo, no diálogo do Nóbrega sobre a conversão do gentio, não é? Como, de fato, ele atribui ao fazer, atribui às artes, um papel central nesse processo de transculturação que ele propõe, com todas as suas contradições. Então, gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre o papel das artes nesse processo de transculturação, arte e arquitetura, e como elas podem servir para interpretar, como documento para a interpretação da história cultural americana. Bien, casi nada, ¿eh? Me pides. Bueno, a ver, ya sabes que hasta el mismo Tomás Moro nos colocó la utopía cerca del Brasil, así que en una isla cerca del Brasil, con lo cual ya desde Europa nos estaban ubicando como parte de la utopía, o por lo menos muy cercana, ¿no? Así que esta es la realidad. Y claro, no te olvides que ellos llegaron pensando que encontraban el paraíso. Es decir, que todo esto marca también desde el inicio una forma de mirar. Por lo tanto, el relato que nosotros vamos a tener es un relato que está cargado de emociones y de intenciones y de otros temas. Es decir, que la propia mirada europea del conquistador, de la literatura y demás, es evidentemente una mirada que está, digamos, forjada por la utopía. Y la búsqueda de América, en definitiva, es también, no es solamente el camino al oriente, sino que es también una realidad. Somos las Indias, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estamos en ese camino. Entonces, yo creo que esto es real, que por otra parte tiene ejemplos de intentos importantes. Yo creo, por ejemplo, que la idea de algunas de las ideas de Platón están, por ejemplo, en el tamaño que deben tener las ciudades o en el tamaño, están claramente
Peramás y varios de los jesuitas lo mencionan al tema, entonces hay allí una vinculación, una articulación bastante clara. Y podemos encontrarnos también otras expresiones en México, en los casos de las ideas o las búsquedas que hay de las guataperas y de todas las formas de la zona de Michoacán, de digamos, los lugares de bien morir, de los hospicios y demás, que también están marcando estas formas de transferencia que están dadas. Yo creo que el tema de la transculturación es un poco el eje sobre el cual nos permite entender en el origen, en el contacto de estas dos culturas, ¿no? de estos dos mundos culturales, más que dos culturas, lo que realmente sucede. En primer lugar, siempre se ha querido ver por España y por Portugal de alguna manera las formas de transferencia y las formas de implantación como si eso fuera realmente lo que sucede en España y en Portugal. Y no es así. No es así porque lo primero que caracteriza una transculturación es la selección. Es decir, si nosotros pensamos cuáles son los elementos unificadores más importantes que tenemos, como pueden ser el idioma, la religión, las leyes, ¿no es cierto? Nos vamos a encontrar con que el idioma, los españoles pasan el castellano, pero no pasan ni el catalán, ni el gallego, ni el vascuence. Es decir, hay una selección. Luego, no somos españoles puros porque no tenemos todo eso, ¿no es cierto? Simplemente tenemos un elemento unificador que es, evidentemente, el castellano, que se convierte en español a los efectos después de una explicación más amplia. Lo segundo es que, de parte de esa selección, no es solamente aquello como puede ser este tema, lo será también todas aquellas cosas que no entran en los barcos y que por lo tanto no pueden traerse. O serán aquellas cosas que se seleccionan porque, por ejemplo, en España existían 14 o 15 formas de arados, de América pasan 2 o 3. Es decir, hay un proceso de decantación, de selección previa. Y esto es bastante importante. Es decir, es difícil entendernos a nosotros como una radiografía de España, ¿sí? La radiografía original es otra cosa. Entonces ya allí tenemos que empezar a entendernos de que hay diferencias. La otra diferencia es que, como decía muy bien Fernando Chueca Goitía, América es más España que cualquier región de España. Porque cuando yo analizo la casa del caserío vasco, o analizo la barraca valenciana, o analizo la casa de patio sevillana, o analizo la masía catalana, bueno, me encuentro con un tipo de arquitectura que no aparece en América. Pero si yo analizo lo que pasa en América, y ahí va el tema del arte, hay una parte de la masía, hay una parte de la casa de patio, hay una parte que es de la barraca valenciana, y puedo localizar esas formas de síntesis. Por eso es que de pronto, para Chueca, era la síntesis más española que cualquier región de España, estaba en América. Y esta proyección es una proyección que además uno puede analizarla con escalas, porque en las escalas están en Canarias, y en Canarias, es decir, los barcos que vienen a América pasan por Canarias, y en Canarias encontramos los balcones que tenemos en Lima, están en Canarias, y estaban en el siglo XVI en Sevilla. Pero resulta que en Sevilla las calles eran muy estrechas y los balcones estaban casi tocándose. Y entonces se tiraba la basura de un balcón al otro. Y esto obligó a hacer algunas modificaciones de tipo urbano. Y además, cuando venían los caballeros con las lanzas, no podían pasar porque los balcones lo impedían. Con lo cual, en la época de Carlos V abajo, con todos los balcones, de una vez por todas. Entonces, cuando nosotros estudiamos también la historia española, nos vamos dando cuenta de cómo esas cosas que estuvieron ya no están.
Entonces hay síntesis, hay pérdidas, hay selección. Bueno, pero esto es lo que viene. Y cuando viene, ¿a dónde llega? Llega a una realidad también variable. Una realidad que acepta, una realidad que copia y una realidad que rechaza. Entonces, vamos a ver. El que acepta toma lo que tiene, ¿no es cierto? Y lo acepta, lo coloca. Muy bien, perfecto. Cuando la reacción es en la región del Caribe, donde evidentemente los grupos indígenas tenían un problema de desarrollo cultural distinto y de baja intensidad respecto a México o al Perú, evidentemente, entonces allí se instala con mayor facilidad. Bien, perfecto. Y se coloca lo español. Ahora, lo que se coloca español es igual que lo español. Vamos a ver. Si yo tomo la primera catedral, Santo Domingo, me voy a encontrar un edificio de una traza de Hallenkirchen, es decir, de estructura gótica de similar tamaño, de altura, que corresponde al gótico isabelino. Me voy a encontrar en el ábside una ventana con un elemento claramente mudéjar, y me voy a encontrar una portada que es absolutamente plateresca renacentista. Es decir, yo hice en 25 años, junté 200 años de arquitectura española, en un único ejemplo. Eso no existe en España. No existen catedrales de 25 años en España. Es decir, hasta el siglo XVIII, por lo menos, ¿no? Entonces, son hechos que nosotros tenemos que entrar a mirar, ¿no es cierto? Porque la síntesis es, en definitiva, también una síntesis distinta. Cuando yo me encuentro un tratado de Serlio en Colombia, donde el dueño del tratado dice, en Quito, que era de Quito, el libro venía, lo compré por un caballo. Es decir, que un tratado de arquitectura del 16 valía igual que un caballo. Bueno, muy bien. Pero aparte tiene dibujos de cómo tienen que ser los elementos propios de las lacerías mudéjares, explicando los cartabones de cómo se hacían. Yo sé que este señor es un señor que no solamente hacía arquitectura, sino que hacía las cubiertas, hacía los retablos y manejaba. Y esto nuevamente es una síntesis, es decir, eran pocos los que pasaron, y los que pasaron tuvieron que enfrentar la totalidad y tener el adiestramiento de todo. Entonces, yo creo que este es un fenómeno donde la expresión artística empieza a tomar, digamos, una mirada de integridad mucho más. Seguramente es el mismo que manejaba los grabados con los cuales se pintaban las pinturas murales, o hacían, ¿no es cierto? Es decir, había una forma, en definitiva, no fuera por las redes de las órdenes religiosas o fuera por las redes de los propios artesanos, había este mismo sistema. Pero por supuesto había otras cosas que eran comunes. Nuestros indígenas se formaban con grupos familiares que se capacitaban unos a otros y tenían sus parcialidades. Yo encontré, por ejemplo, que el arquitecto que hizo Sacsayhuamán en el Cusco, lo decía Garcilaso, se llamaba Hualpa Rímac, que significa el que manda con el grito. Y yo encontré artesanos, canteros, en el barrio donde él vivía, que se llamaban Valgarrimache, es decir, el Valgarrimac convertido en castellano, en el siglo XVIII y XIX, lo cual muestra la continuidad, digamos, de esto. Lo mismo que sucedía con la continuidad de los artesanos desde el medioevo en Europa, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la transculturación, entonces, hay que verlo. Y después, por supuesto, está ya lo del rechazo y después queda la síntesis, pero la síntesis entre lo que vino y la síntesis entre lo que estaba y cómo. El español se encuentra con que tiene que evangelizar a miles de indígenas que no entran en un espacio cerrado. No entran ni por el tamaño ni porque nunca han tenido la posibilidad de entrar a un espacio cerrado. Tienen que adaptarse a esa realidad. Entonces, ¿qué hace? Atrios muy grandes, capillas posas, sistemas de comunicación y de rotación. En fin, todo lo que significa, en definitiva, una modificación importante de las propias costumbres y las propias trayectorias. Por eso yo digo que la transculturación o crear miles de ciudades o cientos de ciudades sobre un mismo modelo, sobre una misma tipología,
que además no es la tipología escrita, no es la tipología de Felipe II, sino lo que se hizo a partir de la idea de Felipe II y se repitió en otros lados. También creo entonces que sí es una herramienta fundamental para entender que no podemos aplicar la receta de lo que se hacía aquí allá. Es decir, no es aplicar la receta europea, se trasladó y se colocó y se hizo esto. Esto no es exactamente lo mismo, esto es otra cosa. Creo que ahí está, non sei se è clara il tema. O conceito, exatamente, a utilidade enorme do conceito hermenéutico que o senhor, de alguma maneira, esclareceu definitivamente na sua trajetória, acho que está exatamente nisso, na capacidade de interpretar de uma forma muito útil, de oferecer instrumentos úteis para os historiadores abordarem de uma forma original a história americana, os documentos da história americana e chamar sobre o contexto local, a atenção sobre o contexto local e particularmente sobre as culturas indígenas. Então, é a organização das sociedades indígenas como base da cultura americana, latino-americana em particular. Então, essa é uma contribuição absolutamente central e que vai, de alguma maneira, direcionar todos os estudos, mesmo aqueles da área decolonial, ao qual a Marina estava, de alguma maneira, aludindo. Então, muito obrigado pela sua resposta, professor. E queria passar a palavra, então, ao professor Márcio Fernandes para uma outra pergunta, por favor. Muito obrigado. Muito contente, feliz, honrado de estar aqui com o professor Ramon Gutierrez e realmente me sinto na presença de um mestre, né, como a Renata sublinhava no início, e pela beleza daquilo que o senhor contempla e olha e toca, né? E, portanto, eu queria colocar a questão sobre aquilo que o senhor considera como o papel inovador que a América Latina tem no mundo contemporâneo. O senhor sublinha isso no seu livro, nos seus artigos, esse papel fundamental que tem. E depois de quase 40 anos desse mesmo livro que nós estamos aqui nos referindo, que é Arquitetura e Urbanismo na América Latina, o que o senhor pensa, depois de quase passado tanto tempo, né, como o senhor vê a América Latina no mundo contemporâneo e certamente esses reflexos que nós sentimos a respeito inclusive no campo da arquitetura, né, por uma arquitetura alternativa na América Latina. Então, gostaria que o senhor comentasse a respeito o papel que a América Latina tem no mundo contemporâneo. Muito obrigado, professor. Bueno, muchas gracias, Marcio. No es fácil el tema. La globalización ha cambiado, yo creo, que las reglas del juego. Lo ha cambiado en un sentido que ha afectado no solo a las formas de integración de nuestro continente en el mundo, sino también a las valoraciones que nuestras identidades tienen o las posibilidades de subsistencia de nuestras identidades en contextos mucho más agresivos y mucho más fuertes que lo que tenemos. Las líneas de defensa que hemos tenido sobre esta realidad no son quizás las más firmes. Tenemos en muchas de nuestras sociedades la incapacidad de resolver los propios problemas, es decir, y por lo tanto la debilidad intrínseca de sociedades que no cumplen con los
requisitos básicos de solidaridad, de respuesta a las necesidades, de integración cultural, de integración social, en fin, proyectos que han tenido, más allá de éxitos parciales, evidentes retrocesos que se manifiestan en estos últimos años o en estas últimas décadas de una manera muy clara. Lamentablemente, yo creo que nosotros tenemos una dificultad muy grande de apartarnos de las alternativas que los sistemas de las transnacionales, que hoy son en definitiva los que manejan la realidad política, social y económica de nuestros países, puedan permitirnos siquiera hacerlo, ¿no? Es decir, esta es la cuestión para mí más dura de todo. Sin embargo, creo que en el campo cultural hemos avanzado en lograr un reconocimiento, hemos avanzado en mostrar una capacidad, hemos crecido en lo que significa, y lo hemos hecho desde la literatura en un comienzo y se ha hecho posteriormente desde el propio pensamiento y desde el propio debate cultural, una campaña que yo creo que en los últimos 50 años ha permitido que América tenga un papel, juegue un papel mayor en ese plano. En otros planos, lamentablemente, yo creo que hemos retrocedido muy fuertemente. Hemos retrocedido inclusive por las carencias de nuestros propios gobiernos, todos ellos llenos de corrupciones y de gestos que evidentemente han deteriorado nuestras propias posibilidades de aglutinar, digamos, a la sociedad detrás de proyectos más fuertes. Es decir, hemos tenido, creo yo, lamentablemente, con excepciones, por supuesto, hemos tenido, digamos, falta de liderazgos reales, ¿no es cierto?, como capaces de movilizar a la población en un proyecto fuerte, proyectos de transformación equitativa, buscando soluciones y respuestas comunitarias, ¿no es cierto? Yo creo que eso es, la búsqueda del bien común es algo que se ha perdido en buena parte de nuestros países, y se ha perdido, y en esa falta de solidaridad interna, ¿no es cierto?, es que estamos realmente naufragando en muchos aspectos. En aspecto cultural, yo creo que el debate de la arquitectura que me planteas es un debate que también nosotros desde el 85 organizamos espontáneamente algo que no parecía lógico, pero que en América las cosas que no parecen lógicas tienen mucha vida. En el 85, a raíz de una bienal de arquitectura que se hizo en Buenos Aires, yo vivía a 1000 kilómetros, como te decía, de Buenos Aires. Me llama por teléfono un ex alumno mío que tiene en ese momento un taller en la Facultad de Arquitectura y me dice, por favor, te vienes porque esta noche hay una reunión de arquitectos latinoamericanos acá en Buenos Aires. Se ha hecho una bienal donde los arquitectos norteamericanos y europeos están hablando en el Teatro San Martín, en el Teatro Municipal, y a los arquitectos latinoamericanos les han puesto en turno nocturno en la Facultad de Arquitectura. Y yo quiero que vengas. Yo acababa de sacar mi libro, eso fue en el 85, yo sacaba en el 83 el libro sobre arquitectura y urbanismo. Me pidió que fuera. Y ahí conocí a varios de los arquitectos, Rogelio Salbona y muchos otros arquitectos. Estaba Joaquín Guedes y Severiano Porto de Brasil, por ejemplo. Y hicimos una cosa impresionante porque se reunieron 2000 estudiantes y no nos dejaban ir. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, había otros 2000 estudiantes esperándonos que por favor fuéramos y que habláramos y que contáramos las obras. Es decir, y eso generó un manifiesto que yo escribí ese mismo día, que lo firmamos, lo firmaron dos por país, ¿no es cierto? Y al año siguiente nos volvimos a reunir y cada 2 años nos hemos reunido durante 30 años. No hay presidente, no hay secretario, no hay tesorero, no hay nada. Pero cada 2 años hay alguien que levanta la mano y dice el próximo en Colombia, el próximo en Quito, el próximo en el Caribe, el próximo. Y se ha venido reuniendo.
a veces con participación de 4.000, 5.000 personas, otras veces como grupo de trabajo, de reflexión. Es decir, los seminarios de arquitectura latinoamericana no tienen ninguna directiva. Yo quiero bajarme de ellos simplemente porque quiero que alguien se haga cargo, ¿no es cierto? Es decir, de esto, pero todo es la idea del grupo, de la reflexión, de las experiencias transmitidas, del hecho de sentirse participando de algo. Es decir, cuando uno le dice a un europeo de que puede existir un grupo que se reúne durante 30 años, ¿no es cierto?, 40 años, sin tener autoridad, sin tener recursos, sin tener sede, sin tener nada, dice, eso no existe. Existe. Y existe, sin embargo. Es decir, existe porque hay voluntad de que exista. Y ese es el hecho esencial. Es decir, si nosotros tenemos voluntad de cambiar cosas, podemos cambiar cosas. Ahora bien, de todos modos, si yo lo analizo desde el punto de vista de la arquitectura, veo ese avance de las transnacionales de una manera clarísima. Hoy los arquitectos retroceden frente a la especulación inmobiliaria en todos lados y en todos los frentes. Es decir, nuestra presencia de la arquitectura es una presencia de especulación inmobiliaria, del real estate, como lo llaman habitualmente ahora, ¿no es cierto?, donde el arquitecto inclusive es reemplazado por el desarrollador urbano, que es el que hace la intermediación del negocio entre el gestor, el capital que va a financiar la cosa y demás. Sí, estamos ante una situación en la cual siempre ha existido un sector de la profesión que es lo que llamábamos los lápices de oro, que eran los que hacían las grandes obras, siempre pensando en su propia visibilidad, en su propia proyección, en su propio marketing. No era este el campo sobre el cual discutíamos nosotros porque no nos interesaba. Lo que nos interesaba siempre es cómo dábamos respuesta a los problemas sociales y culturales que teníamos. Eso nos interesaba y nos sigue interesando. Pero cada vez tiene menos espacio. Cada vez existen menos alternativas. ¿Por qué? Porque, a ver, yo vivo en una ciudad que se llama Buenos Aires, que tiene menos población dentro del municipio que la que tenía en el año 1947. Tiene menos población que en 1947. Es decir, tiene un 27% de unidades de habitación vacías. Un 23% de la población tiene más de 60 años. Y un 20% de la población vive sola. Y hay más mascotas que niños. Y ha duplicado, ¿no es cierto? En esa época ha duplicado la superficie cubierta y las unidades de habitación y los departamentos que no tienen ni candidato ni nada. Pura especulación. Eso es lo que estamos construyendo. Es decir, yo estoy tomando mi radiografía para que nadie diga que me estoy metiendo con otro. Tomo la mía. Entonces, con esta realidad de una inversión inocua, digamos, una inversión que no tiene respuesta para nadie, porque además viven 200.000 personas dentro de esos 3 millones de habitantes que tiene la ciudad, 200.000 personas viven en villas de emergencia y mal habitados, en favelas, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente estoy construyendo una sociedad que no tiene futuro. Si yo tomo una foto de Panamá hoy, con esos enormes edificios que se han hecho, absolutamente vacíos. Bueno, Puerto Madero, que es, acá tiene el 50% de las unidades de habitación vacías. Si ustedes pasan de noche, van a encontrar que la luz está prendida en muy pocos lugares. Esto es lo que estamos construyendo. Y ustedes en San Pablo, los edificios del centro de San Pablo, ¿no es cierto?, que han sido ocupados, que se han perdido, edificios de calidad de los años 30, 40, ¿no es cierto?, 50. Y el deterioro, la degradación de la ciudad es un hecho que se está planteando en forma irreversible. Y esto es dramático para nosotros. Entonces yo te diría, por un lado podemos avanzar en lo que significa cierta manera de pensar pero tenemos poca capacidad para cambiar, evidentemente, lo que es necesario cambiar. Y esto es dramático. Prof, muitas
agradecido, professor. Realmente, o senhor coloca uma questão muito interessante, esta de se reunir com seus estudantes, com esses tantos estudantes, nestes eventos em torno da arquitetura, né, que mostra também uma vitalidade, né, muito significativa com relação aos eventos que foram ocorrendo. Por um lado, a gente fica pensando, né, nesse processo que a arquitetura latino-americana, como o senhor sublinhou, deve ter sempre presente os valores de sua identidade cultural. E isto é renovado nestes encontros, como o senhor dizia, né, com estes tantos estudantes que, de uma forma até voluntária e sem ter os devidos recursos, se colocam, né, e se dispõem a estar ouvindo e estar renovando o conhecimento. E eu diria assim, será que nós não teríamos que também, o que o senhor pensa da reforma do ensino e da capacitação profissional em arquitetura? O senhor também no livro menciona, citando Gaudí, né, que ser original é voltar-se para as origens, fecha aspas, né? O senhor acha que hoje, depois de quase 40 anos, né, os arquitetos latino-americanos seguiram este rumo ou estão atentos a esse desafio que o senhor coloca aí a respeito das cidades, esse esvaziamento desses bens? E se assim não foi, de qualquer forma, esta proposta feita de 1983 no livro seria atual ao cenário contemporâneo? Seria esta a questão que a gente se coloca, né, fazendo a comparação entre estudar a arquitetura passada ou estes gestos das populações andinas e guaraníticas e, ao mesmo tempo, a nova proposta, né, na arquitetura, como que a herança cultural aí age, né, nas novas gerações. Bueno, a ver, el tema es complejo. Yo creo que hemos estado hablando sobre dos realidades, ¿no es cierto? Una realidad que es la realidad de las ideas respecto. Nosotros hemos colocado, hace 40 años había un enorme desconcierto con el posmodernismo, la pérdida de los valores del movimiento moderno, toda aquella cosa, el fracaso del movimiento moderno también, que había nacido como movimiento de respuestas sociales y terminó ni ocupándose de vivienda, ni ocupándose. Es decir, que una arquitectura donde decía que la forma sigue la función, y en realidad la forma se comió la función, porque hoy hacemos edificios que después que se termine el edificio veremos para qué sirven. Es decir, ni siquiera hemos planteado un edificio para hacerlo con una función determinada. Es decir, hasta esto tenemos de lo que significa inversión económica y no respuesta a una necesidad concreta. Bueno, esto es un mundo, es el mundo del debate, y en el mundo del debate yo me alegro. El Consejo Profesional de Arquitectos hace un mes montó un seminario sobre la arquitectura para el bien común, ¿no es cierto?, y de la comunidad, y juntó a gente que trabaja en cooperativas, en autoconstrucción, que trabaja con los pobres, que trabaja, es decir, nuevos sistemas de prefabricación, nuevos sistemas de trabajo. Es decir, hay un grupo de gente que tiene, aún en el Consejo Profesional, que es habitualmente un organismo propio de la estructura, digamos, del poder de la profesión, hay gente que está en esto. Pero hay otra gente que está absolutamente en lo otro, es decir, que está en la obtención de los réditos económicos especulativos, y nosotros lo que logramos hace 40 años en la discusión fue decir que la arquitectura que nosotros teníamos que hacer era una arquitectura apropiada.
Y cuando decíamos apropiada, era, en primer lugar, la que era propia, es decir, la que se vinculaba a todas estas ideas de la identidad, de las experiencias, de las tradiciones y demás. En segundo lugar, que era la apropiada porque era la adecuada, era la respuesta adecuada a unas necesidades, a un programa. Y en tercer lugar, porque era la que era capaz de apropiarse de aquellas cosas que fueran útiles y que se generaban afuera. Tampoco teníamos por qué negarnos a ella. Es decir, sistemas constructivos, mejoras tecnológicas, etc. Pero lo que hemos utilizado en definitiva cayó en esta cuestión de las formas, en esta cuestión de los nuevos materiales, en esta cuestión de... Y al final hemos terminado haciendo edificios que ni son significativos, ni dan respuestas adecuadas, que tienen muy poca durabilidad, mal construidos. Es decir, tenemos muchísimos problemas en esta cosa. Entre estas ideas y estas realidades hay una distancia. Cuando yo vivía en el Cusco y iba a un pueblo y hablaba con la gente de la comunidad, me decía, esta iglesia la hicimos nosotros. Y la iglesia era del siglo XVII. Pero nosotros eran ellos. Fueron siempre ellos. Y ellos mantenían su iglesia. Destinaban una semana para trabajar por faena, en conjunto, para hacer el retejo, para limpiar la fachada, para hacerlo. Es decir, había una noción de pertenencia cultural y social que hacía de que ese bien patrimonial era un bien que era de ellos, porque ellos lo habían hecho, porque ellos eran todos ellos en siglos. Y esto es lo que nosotros hemos perdido. Es decir, entender que el espacio residual para ellos es un espacio de todos y para nosotros es un espacio de nadie. Es donde tiramos la basura, donde dejamos las cosas, donde no nos ocupamos de ese sitio. Entender entonces que las rupturas están planteadas en nuestra propia mentalidad y tenemos que, pero para que estén planteadas en nuestra propia mentalidad es porque estamos aceptando unas reglas de juego, unos objetivos, unos valores, o la falta de valores, si se quiere, que hace, ¿no es cierto?, que en definitiva nuestros objetivos ya hayan perdido, digamos, alternativas frente a esta realidad dinámica de la economía. Y yo creo que ahí está el problema entre los dos elementos claves, entre lo que queremos ser, podríamos ser, y lo que realmente vamos a poder ser en función de estas, digamos, circunstancias que evidentemente nos tienen abroquelados. Muito obrigado. E, por último, professor Gutierrez, nós gostaríamos que o senhor nos falasse um pouquinho, resumidamente, aí sobre a história do seminário anual, sobre o tema das missões que o senhor organiza, né? E do qual, por exemplo, nós tivemos a ocasião feliz de termos a oportunidade de, inclusive, termos amostras sobre as missões aqui com a responsabilidade da professora Renata, organizado e autorizado pelo senhor, que resultou numa belíssima experiência para nós aqui em São Paulo, e que mostra, né, toda essa complexidade mesmo da vida, né, na sua totalidade mesmo, como o senhor frisou aqui nesta sua fala em diversos momentos, e que mostra também um dinamismo de colocar, né, esses elementos de solidariedade, esses elementos do bem comum, né, a serviço de todos, que foi expresso, inclusive nesta mostra, de uma forma belíssima, reconhecida pelos estudantes, uma oportunidade de interação muito viva. Então, gostaria de concluir realmente minha participação aqui, justamente
pedindo essa pequena história do seminário anual, né, sobre o tema tão caro das missões, na vida, na trajetória, na produção do Senhor. Muito obrigado. A ver, Marcio, el asunto es así. Cuando logramos sacar la declaratoria del territorio de las misiones como patrimonio del Mercosur, entendimos que eso no era el final de la cosa, sino que era el comienzo del desafío de fundamentarlo, de generar una profundización sobre los distintos aspectos, porque éramos conscientes que el territorio era esencial, pero no teníamos la capacidad de estudiarlo todavía, o haberlo estudiado, porque se lo había dejado de lado. Es decir, que lo que la UNESCO había declarado eran 4 pueblos, 5 pueblos, y ahí están, y sí, y ahí quedaron, y cada uno de ellos como una unidad en sí mismo, sin entenderse, digamos, la interrelación. Después aparecía, por ejemplo, en la historia, conflictos entre 2 de los pueblos, porque uno tenía las canteras de cal y no se las prestaba al otro, y el otro se quejaba, y el otro... Es decir, toda la realidad vital que significa una sociedad que, en definitiva, se va conformando. Bueno, muy bien. Entonces comenzamos con temas. El primero fue la idea del territorio y la idea de la documentación con la cual se había declarado el territorio. Debo decir que yo tuve un papel importante porque en realidad yo insistí sobre el hecho de que rompiéramos con esta... Se había propuesto originariamente por Brasil que se declararan los mismos pueblos que ya estaban declarados. Digo, si están declarados mundialmente, ¿para qué los vamos a declarar en el Mercosur si ya están? Es decir, declaremos otra cosa, aquella cosa que es realmente lo que debió declararse, que no debió declararse estos pueblos, debió declararse un sistema, porque eso era un sistema y funcionaba bien porque era sistema. La prueba está que cuando echan a los jesuitas, ponen un administrador en cada pueblo y cada pueblo tiene que mantenerse. Y claro está, el que no tenía la carne porque no tenía las vacas, la vaca la tenía el pueblo de al lado, ese no podía alimentar a su gente, y el otro no podía abrigarlos porque el otro tenía los ponchos y este no los tenía. Entonces, el mecanismo, ¿no es cierto?, y es increíble porque los jesuitas lo hicieron también en el Perú. Yo veía cómo cambiaban las haciendas que estaban en la costa con las haciendas de la sierra, cambiaban los pescados secos, ¿no es cierto?, con los frutos del maíz y del trigo. Es decir, había todo este trueque entre distintos pisos ecológicos, entre mecanismos organizados por las mismas haciendas de los jesuitas, mostraban claramente esta idea de integración territorial, esa forma de trabajo distinto. Esto por un lado. Lo segundo es, hay un documento precioso que es una carta en guaraní de los caciques de San Luis, que está en Brasil actualmente, el pueblo, cuando los expulsan a los jesuitas, que le escriben al rey en guaraní y le dicen, nosotros queremos que vuelvan los padres, porque nosotros queremos vivir como ellos nos enseñaron, donde cada uno de nosotros atiende a lo de todos, y no como viven los españoles, donde cada uno atiende a lo suyo. Está todo dicho. Está escrito en guaraní, no estaban ya los jesuitas, y era el cacique del pueblo, con los caciques de las otras comunidades que estaban allí. Entonces, esto son testimonios, ¿no es cierto?, que hacen a una manera de pertenencia, una manera de visión del tema, que es clave. Entonces, nosotros tenemos que entender, y aquí hemos tratado de hacerlo. Avanzamos sobre el tema del territorio, avanzamos sobre el tema de la distribución de las tierras, avanzamos sobre el tema de la demografía, lo hemos hecho también en otros seminarios sobre la parte de la ciencia, ahora lo hemos hecho sobre el tema de la imaginería, las bibliotecas, la utilización de las tecnologías. Es decir, vamos avanzando sobre las distintas maneras de mirar el asunto para justamente posibilitar la visión integradora de ese tema. Por ejemplo, un tema arquitectónico. Cuando yo trabajé, hice un libro sobre arquitectura de Paraguay en el año 75, y me encuentro con que los paraguayos utilizan la madera fundamentalmente como sistema constructivo.
Y ese sistema constructivo lo hacen porque ellos tienen las grandes iglesias, que son perípteras, es decir, tienen columnas por afuera, como un templo griego, digamos, para dar una idea, y porque ellos construyen que la estructura portante del techo, del gran techo, que es único, un espacio único, se soporta con las columnas de madera, porque los muros de cerramiento son de adobe o son con un sistema de bareque, estanteo, como lo queramos llamar, de tapia, lo que fuese de sistema, que no es portante, no soporta un gran techo de ese tipo. Entonces la estructura tiene que ser... Entonces se construye primero la estructura de madera, después se le hace el muro de cerramiento y afuera queda la galería, digamos. Pero ellos tienen un sistema, cuando uno va a los documentos del siglo XVIII, donde le dicen la iglesia tiene 5 lances. No dice nunca tiene tantos metros o tantas varas o tantos piquipié, no texto nada. Los lances. ¿Y qué es el lance? El lance es una medida que nunca es la misma medida, porque es la medida de las maderas que consiguen ellos. Entonces forman un espacio, un módulo espacial, que es las columnas separadas con sus vigas, ¿no es cierto?, arrastrándolas. Y esa idea de construir por lance, dice, bueno, la iglesia tiene 5 o tiene 7 lances, o se le agregan 2 lances más, o se le pone, las casas igual tienen tantos lances. Es decir, de pronto han creado una medida que es espacial, que ni siquiera es una medida física limitada a esto. Entonces, eso muestra creatividad, muestra resolver su problema, pero al mismo tiempo resolverlo y trasladarlo como manera de construir y de hacer y de valorar y entender la dimensión, que no es la dimensión ni del metro cuadrado, ni de la vara, ni de nada de eso. Entonces, todas estas cosas van apareciendo cuando uno empieza a meterse más en los temas, ¿no? Es decir, entonces, yo cuando he ido a reuniones en Europa, Luciano me va a poder decir si no es así. Yo me encuentro, y me hablan de América, me encuentro que miran con microscopio acerca de una custodia de posible origen de Nueva Granada, que está en el 3er claustro de la iglesia de no sé dónde, en tal pueblo, o acerca de tal otra cosa así. Pues nosotros tenemos que mirar con telescopio aquí todavía. Es decir, nosotros tenemos el problema en otra escala y tenemos que llevarlo a esa escala de penetración, ¿no es cierto?, que permite no tomar el objeto, digamos, puntual, sino tomar la mirada más amplia. Este es el tema también clave en esta etapa que estamos. Por eso los seminarios tienden a esto, tienden a integrar lo que se está haciendo en Brasil, lo que se está haciendo en Uruguay, lo que se está haciendo en Paraguay, lo que se está haciendo en Argentina, en un diálogo que además nos pongan a una red de historiadores, ¿no es cierto?, y de arquitectos y de gente, antropólogos, etcétera, que estén trabajando en estos temas, que nos pongan en común, ¿no es cierto?, en una mirada que nos permita salir. Y ojo con esto, y ahora voy a este tema de la deconstrucción también de nuevo. Yo he estado en algunas reuniones, particularmente en Brasil, donde suelo encontrarme con alguna gente de antropología, cuya trabajo fundamental es tratar de demostrarle a los indígenas que han traído, ¿no es cierto?, guaraníes, de que en realidad ellos han sido explotados históricamente y que entonces ellos son los que hicieron esto, pero que ellos no se les valora, se valora a los jesuitas y no se los valora a los indígenas. Y de pronto yo le dije a 2 de ellos, mira, había 2 jesuitas en un pueblo. ¿Por qué no juntan ustedes 3.000 personas y se dedican a resolverle los problemas a esas 3.000 personas en lugar de seguir opinando de que a estos hay que enseñarles a que protesten? No, hay que enseñarles a que sus valores les permiten superarse, que no pueden vivir el atavismo de una deconstrucción de su propia cultura en una circunstancia en la cual no siquiera se les da la alternativa de posibilitarse el crecer. Ellos deberían crecer en esa misma idea. Es curioso ver cuando los jesuitas los expulsan,
como algunos indígenas, grupos indígenas, por ejemplo, en el caso de Corrientes, hay dos pueblos, que se van los indios de las misiones y forman su propio pueblo, y lo hacen con el mismo sistema de los jesuitas. Es decir, esto es lo que nosotros no podemos seguir manteniendo, digamos. No se trata de convencer a la gente de lo mal que estuvieron, de lo mal que están hoy, y no les demos alguna alternativa para decirle, no, los valores que ustedes tienen son los mismos valores que tenían ellos cuando crecieron y pudieron hacer eso. Hay que pensar qué significaba para un indígena guaraní que nunca había trabajado la piedra, hacer lo que hicieron en piedra. ¿Y en cuánto tiempo lo hicieron? Si ellos trabajaban el barro y trabajaban la madera. Es decir, pero fueron capaces de hacerlo. Y fueron capaces de hacerlo muy bien. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que volver a insistir y no cargarlo de una ideología que muchas veces lo que hace es apartarnos de un camino positivo, de bien común, cooperativo, y nos lleva a esa disgregación de la situación. Yo creo que este es el camino. Muito obrigada, professor. Eu estava escutando o senhor quando também se falava da questão da dialética entre as ideias e a realidade, a prática. E uma coisa que eu pensava, o papel da educação, nesse caso do sujeito que educa, do educador, né? E me parece que todo o seu trabalho, né, também de pesquisa, mas também de agregação, de construir um povo, de qualquer forma, de ajudar através dos seminários, de tantas iniciativas, uma rede de relação, de pertencimento, também no próprio mundo intelectual, entre os pesquisadores, com os alunos na universidade. Isso tudo é um exemplo do que é educar, né? E também do que é construir um povo através de uma área também específica de atuação, como a arquitetura, a história da arquitetura, a história da arte, e, ao mesmo tempo, isso, eu tenho certeza que isso constrói também a realidade atual, mesmo dentro dos desafios dramáticos em que nós vivemos nesse momento, ou seja, as sementes plantadas, que na medida que se põe em movimento um povo e, sobretudo, se atinge os jovens, essas sementes não vão morrer, eles vão brotar, e, assim como a gente vê na história, na própria história que o Senhor narrou para nós, né? Então, isso é muito bonito, né, de escutar o seu testemunho, porque eu acho que abre a esperança e mostra a força da América Latina, na sua pessoa, no seu papel de educador, de pesquisador, né? Então, eu gostaria muito, por minha parte, né, de agradecer essa sua contribuição, essa sua narrativa, essa tarde da sua história, porque eu acho que é um depoimento muito importante para todos, mas especialmente para os jovens e os jovens latino-americanos, ainda mais nesse momento difícil, mas mostra que a vida está correndo, que ainda há muito a se viver e há muita realidade de bem a poder se construir. Então, pessoalmente, queria muito agradecê-la, passo a palavra também aos demais colegas aqui, a Renata, o Luciano, e muito obrigada. Gracias. Também gostaria de agradecer ao Ramon, foi uma aula incrível, né? Sempre, para mim, um prazer enorme ouvir o senhor falar, como a professora Marina mencionou agora, é algo muito importante para mim, para as novas gerações que estão vindo de pesquisadores. A gente tem se dedicado à leitura dos seus livros na disciplina e são muito atuais. Infelizmente, nem sempre a gente tem, né, ainda no Brasil, ainda falta muito chegar a esses livros, e agora a internet tem facilitado um pouco mais o acesso, né, a toda essa maravilha produzida
pelo senhor, pelos seus colaboradores na Argentina, em toda a América Hispânica. Eu queria, de novo, destacar a importância, né, do trabalho do professor Ramon com as publicações recentes agora, também em português, unindo as pessoas, né, do Brasil e de outros países, e dessa maravilha que é o Cedodal, né, que se a gente tivesse tempo... A gente, numa outra oportunidade, Marina, ouvir a história, né, da criação de revistas, como a revista Dana, o que é o Cedodal, a maravilha que é, que guarda, né, em setores fotografias, slides, né, diapositivos, livros, revistas, milhares. Então, é um material assim impressionante, né, que a gente não tem tempo de falar aqui, mas eu queria dizer, dar os parabéns, dizer que é uma maravilha e que a gente gostaria, né, muito de poder levar nossos alunos para Buenos Aires, né, o dia que as bolsas retornarem, aproximar esse mundo, ver, né, toda essa produção que muitas vezes a gente aqui não teve oportunidade. A pandemia, uma coisa boa, né? Nos criou essas possibilidades de aproximação, mas é preciso. Então, a gente agradece muito, professor, por tudo, né? Por todo o seu trabalho e por todos esses esforços que o senhor tem feito durante todos os anos. É figura realmente fundamental e única na nossa história. Muito obrigada. Eu faço minhas palavras de Renata. Ouvir falar o professor Ramon é sempre uma experiência extraordinária e quero dizer que esse vídeo vai ficar certamente como uma referência, um documento. Nós vamos querer que os nossos alunos possam ouvir e debater essas opiniões, as opiniões e as informações e a experiência que o professor trouxe e que são de enorme importância para todo o público mais jovem. Muito obrigado. Só deixa com vontade demais, né? Eu quero ouvir mais sobre a reunião do Barroco em Roma. Eu sempre quis ouvir essa história. Através do senhor a gente lê tanto, né? Tantas coisas aqui que surgiram que a gente quer saber, mas vamos ter outras oportunidades, com certeza. Obrigada, professor. Também, se o professor topar, nós podemos fazer outro momento sobre o Cedodal, sobre outros momentos no ano que vem, também no próximo semestre, enfim. Para nós, tudo isso é uma riqueza enorme. Então, na verdade, dependendo da sua disponibilidade, a gente pode criar outros momentos como esse para continuar essa conversa. Isso seria uma grande alegria, um grande presente, mais um, né? Também faço minhas as palavras de todos e descobri o segredo pelo qual tantos jovens queriam continuar conversando com o senhor naquele famoso encontro. E é isso. Então, essa jovialidade do senhor e esse olhar contemplativo para a vida e para as coisas que realmente fascina. Muitíssimo obrigado, profesor. Gracias, Una Marcio. conmoción estar juntos. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por la posibilidad y por supuesto, seguiremos esto. Probablemente con el Cedodal tengamos un tiempo de cambio importante ya muy pronto y asumir unas entidades que van a digitalizar buena parte de la documentación y la van a colocar en red. Va a llevar tiempo, pero se va a hacer, que esto es lo importante. Y bueno, creo que la responsabilidad que tenemos de ese bien, que es un bien común, es un bien que nació obviamente con nuestra biblioteca y con nuestro trabajo, pero que es parte de lo que todos los amigos, de una gran red de amigos, han aportado durante todos estos años, estos 25 años que hemos trabajado en el Cedodal,
han aportado en libros, en documentos, en fotografías, en material. Todo esto tiene que quedar unido y tiene que, de alguna manera, permanecer para trasladarlo a los demás. Nosotros ya tenemos una edad que tampoco podemos pensar de que tenemos demasiada soga como para continuar empujando. Seguiremos colaborando en todo lo que sea necesario, pero evidentemente tenemos que encontrar una forma más operativa de poder dar respuesta. Ya es muy difícil poder atender a toda la gente que lo desea y creo que esto es comprensible para ustedes y yo quiero encontrar otra forma también de que esto pueda llegar a producirse. Así que seguramente tendremos novedades en este año todavía. Bien. Que lindo! Muito bom. Muitíssimo obrigada, professor. Vamos, então, combinar que em breve a gente manda depois o vídeo para o senhor e quem sabe a gente depois faz um encontro assim, formal, Zoom entre nós, para o senhor falar o que achar do vídeo e depois a gente vai seguindo na produção das legendas, né? E depois na publicação. Podemos combinar isso? Assim também a gente se revê de novo uma vez informal via Zoom, assim, para comentar o que achou. Sim, como não, com muito gosto. Pode ser? Sim, pode. Vai ser ótimo. Muito bom. Bien. Assim a gente tem um momento a mais para encontrar o senhor em breve. Pode ser? Muchas gracias, Marina. Muito obrigada, viu? Gostaria muito também de agradecer o Luciano, a Renata, o Márcio por estar aqui conosco e o Sérgio, que está aqui caladinho, mas muito presente, porque sem a presença dele a gente não conseguiria conversar aqui, né? O Sérgio é o funcionário do Instituto que nos ampara sempre e também nos ajuda em todas as edições, né? Então, gostaria muito de agradecer ele também e o Instituto que permite essa possibilidade de encontro entre nós, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Bueno, hasta pronto, Marina. Hasta pronto todos. Paulo, Luciano, Marcio. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Cariños.